Hoy quiero hablarte de las mejores plantas para calmar el hormigueo y dolor en manos y pies. Si notas alfileres, ardor o una molestia que lleva tiempo ahí y no cede, esto te interesa. Hay plantas y alimentos que ayudan a calmarlo, y hoy te cuento cómo usarlos bien. De estas plantas se dice de todo, y conviene aclarar qué es humo, qué es exageración y qué tiene evidencia real. Y sí, usadas bien, suman, pero vamos a decir ante todo que su efecto es modesto y que nunca van a sustituir una visita con tu médico cuando toca. Y la primera herramienta ya la tienes en la cocina. Y es que esa misma sustancia que hace picar a un chile ayuda a apagar la señal del dolor. Los chiles pican por un compuesto llamado capsaicina. Al primer contacto enciende los receptores del dolor y por eso arde, pero con el contacto repetido el receptor se agota y deja de responder. Se desensibiliza. La explicación clásica es que la fibra se queda sin su mensajero. Y ahí le quitas lo más importante, porque ese mensajero es el que lleva el aviso de dolor hasta el cerebro. Y se llama sustancia P. Por eso aquí manda la familia de los chiles picantes. Cayena, jalapeño, guindilla, el chile del árbol. No hablo del picante del ajo, del jengibre o de la mostaza. Estos van por otro camino. Y el pimiento dulce, aunque es pariente cercano de los otros, apenas tiene capsaicina. Ahora, a diferencia de lo que se suele pensar, dentro del chile la mayor parte del compuesto no está en las semillas, está en las venitas blancas que tiene por el interior. Y lo mejor estudiado es la capsaicina aplicada sobre la piel, en dosis concentradas y controladas. Ahí es donde sí vemos que puede aliviar el dolor de estos nervios. ¿Y qué pasa con comer picante? Que es un apoyo más suave, porque llega menos cantidad al nervio. Ahora, un detalle práctico si estás empezando con el picante. La capsaicina no se disuelve en agua, se disuelve en grasa. Esto significa que beber agua no corta el ardor, solo lo mueve de sitio. Lo que sí lo corta es un poco de grasa, un sorbo de aceite de oliva, un poco de aguacate, unos frutos secos. Puedes empezar con muy poco, una cucharadita de cayena en el guiso o unas escamas de chile sobre el plato. Eso sí, antes de apostar por cualquier planta, hay un paso que no conviene saltarse, y es pedir al médico que descarte dos causas que tienen arreglo. La primera es la glucosa alta, que es lo más frecuente y lo que más daña estas fibras. Y la segunda es la falta de vitamina B12, que es frecuente a partir de los 65 y también si llevas años con una dieta 100% basada en plantas. Y dicho esto, vamos con la segunda vía desde tu cocina para bajar el daño nervioso. Y lo vamos a hacer disminuyendo el fuego de fondo, la inflamación. Piensa en la piel alrededor de una astilla, roja, caliente, irritable, molesta con el menor roce. Un nervio rodeado de inflamación vive algo parecido. Sustancias inflamatorias que suelta el propio cuerpo rozan la fibra una y otra vez. La vuelven más sensible y con los años la dañan. Una fibra así lanza avisos de dolor, hormigueo, con cualquier estímulo. Y bajar esa inflamación puede aliviar el hormigueo y el dolor. Entonces, si conseguimos bajar esa inflamación, podemos ayudar a bajar el hormigueo y el dolor. Y hay 3 especias de cocina que trabajan en esta vía. La primera ya la conoces, es la cúrcuma, con su compuesto activo, la curcumina. La segunda es el jengibre, con el gingerol. Las dos frenan parte de esas sustancias irritantes. Eso sí, los datos con los que contamos hasta ahora son principalmente de laboratorio. Y no tenemos grandes ensayos con personas con neuropatía. Así que úsalas como lo que son, un apoyo diario dentro de la comida. Media cucharadita de cúrcuma en el guiso y unas rodajas de jengibre cada día o cada par de días. Y sobre el jengibre, sobre todo si lo vas a usar en infusión, debes saber que fresco y polvo no son lo mismo. Al secarse la raíz, el gingerol primero se transforma en otro compuesto, pero que también sigue siendo antiinflamatorio, pero lo más importante es que el polvo está más concentrado. No pasa nada si eliges el fresco, te va a dar una infusión más aromática y más suave. De modo que si usas polvo, una cucharadita por cada taza de agua. Y si vas a usar la raíz, cortas 3 o 4 láminas finas y las dejas en agua caliente unos 10 minutos. Además, los nervios de las manos y de los pies llevan años expuestos a un desgaste químico lento, que es esa oxidación que se acumula. Y los antioxidantes frenan parte de ese desgaste. Pero aquí está la clave del uso. El beneficio viene de la constancia, no de una dosis puntual. Un día de cúrcuma no cambia nada. Cocinar con ella a diario sí puede notarse algo. La tercera especia es el romero, que probablemente ya usas. Lleva un compuesto llamado ácido rosmarínico que trabaja por esta vía antiinflamatoria. Y sumarlo no cuesta nada. En el sofrito, en el horno, en una infusión. Y es que cuando hablamos del sistema nervioso, el romero ha mostrado más resultados en memoria. Ahora, después vamos a ver cómo preparar estas 3 especias para aprovecharlas bien. Porque aquí hay mitos y costumbres extendidas que anulan una parte de todo lo que pueden darnos.
Pero primero vamos con la tercera vía para mejorar los nervios de manera natural. Y es quizá lo más evidente de todo. Piensa en una manguera larga que riega un huerto. La planta del final siempre es la que recibe el agua más floja. Tus manos y tus pies son esa lechuga del final. Son el punto más lejano al que llega tu sangre. Y los nervios que viven ahí dependen por completo de ese reparto. Además, la sangre les trae oxígeno y nutrientes, pero es que también se lleva los residuos. Cuando el flujo llega justo, esos nervios son los primeros en notarlo. Funcionan a medio gas y empiezan a mandar señales confusas, como el hormigueo. Por eso, la tercera vía de alivio, más que una planta concreta, pasa por mejorar el riego. Y antes de hablar de suplementos, vamos a hablar del plato de cada día. Esto no es ninguna novedad. El patrón que ayuda a la circulación es el que seguramente ya conoces. Verdura en abundancia, legumbres a menudo, frutos secos, aceite de oliva, cereales integrales y poca comida de paquete, poca comida de sobre, pocos ultraprocesados. Si tu base cumple esto, ya estás nutriendo mejor tus nervios sin tener que comprar ninguna cosa exótica. Y dentro de ese patrón hay dos alimentos con un mecanismo concreto: la remolacha y las verduras de hoja verde. Espinacas, acelga, rúcula, que son ricas en nitratos naturales. Tu cuerpo convierte estos nitratos en un mensajero llamado óxido nítrico, que da la orden a las paredes de los vasos de relajarse y ensancharse. Convierte esa manguera estrecha de la que hablábamos en una más ancha. Y con esto llega más sangre al final del recorrido. Entonces, en la práctica, remolacha en la ensalada varias veces por semana. Y si puedes, una porción de hoja verde cada día. Eso sí, un detalle de cocina: los nitratos se escapan al agua de cocción. Esto significa que siempre que puedas, mejora al vapor, al horno, o si vas a hervirlas, hazlo al menos con poca agua, que no cubra más que la base. De modo que ahora vamos a poner dos cosas frente a frente. En tu cocina, el cajón de las especias, tarros que reconoces por el olor, que compras baratas en tu mercado de siempre. Y en el otro lado tenemos lo típico de la estantería de la tienda, cuando queremos cuidar los nervios, que es un bote de cápsulas, en este caso de Ginkgo biloba, que es probablemente el suplemento con más fama para la circulación y por lo tanto también tiene evidencia para los nervios. Pero lo que se ha estudiado en el Ginkgo no es la hoja ni una infusión casera, sino un extracto preparado con una cantidad fija de sus compuestos. En estos estudios cada cápsula lleva una dosis conocida y estandarizada. Y con la infusión casera algo vas a hacer, pero no sabes la cantidad que estás tomando. Y aquí, para la neuropatía en concreto, la evidencia, cuando hablamos de infusión de Ginkgo biloba, es bastante fina. Hablamos de pocos estudios y estudios pequeños. Entonces la decisión real no es las especias de siempre o la cápsula de Ginkgo. Es más bien si este suplemento tiene sentido en tu caso. Y esto siempre conviene decidirlo con tu médico. ¿Por qué? Porque además hay un motivo para decidirlo así. El Ginkgo hace que las plaquetas se agrupen con más dificultad, las células que taponan las heridas. Esto implica que la sangre tarda más en coagular. Por eso, si tomas anticoagulantes como el sintrón, la warfarina o antiagregantes como la aspirina, y también antiinflamatorios tipo ibuprofeno con frecuencia, el efecto en tu sangre se va a sumar y el riesgo de sangrado sube. Esto también aplica si esperas una operación, incluida una simple extracción de muela. Aquí lo habitual es dejar el Ginkgo por lo menos 2 o 3 semanas antes. ¿Y cómo sabes si el riego mejora con todas estas medidas? Hay dos señales que te pueden orientar: las manos y los pies menos fríos que antes, y también menos hormigueo cuando llevas un rato quieto, por ejemplo viendo la tele por la noche. Y cuando quieras un referente, evitemos hacer lo que hacemos de compararnos con otros. Aquí la clave es compararte contigo hace un mes, para ver si ha habido progreso. Ahora, la siguiente palanca, lo siguiente que podemos accionar para mejorar nuestros nervios de forma natural, no está en tu cocina, ni tampoco en un bote. Está más bien en tu almohada. Si te despiertas de madrugada, con los pies hormigueando, y esa sensación no te deja volver a dormir, seguramente conoces el bucle de primera mano. El dolor te despierta, y dormir mal hace que al día siguiente todo te duela un poco más. Este bucle es muy común, y suele ser lo más infravalorado de todos, pero es un punto en el que también podemos incidir. El tema es que cuando duermes mal pasan dos cosas. La primera, sube el cortisol, la hormona de la alerta. Con el cortisol alto, tu tolerancia al dolor baja. También baja la paciencia, la tolerancia a la frustración, muchas cosas que ya nos suenan de cuando estamos un día cansados. Lo que en un buen día es un cosquilleo de fondo se convierte en algo que acapara tu atención estando cansado. La segunda cosa que hace un mal descanso es que tu cuerpo hace buena parte de su trabajo de reparación durante el sueño. Entonces dormir poco o mal
recorta ese taller de reparación. Por eso, cuidar el sueño, lejos de ser un extra, actúa directamente sobre el dolor. Y esto aplica a cualquier tipo de dolor crónico que tengamos. Por eso, aquí entran 3 plantas con un mecanismo distinto a todo lo anterior. Resulta que tu sistema nervioso tiene un pedal de freno, y el mensajero que lo pisa se llama GABA. Cuando hay suficiente GABA, la actividad nerviosa baja, los músculos se sueltan y las señales de dolor viajan con menos fuerza. Entonces, la pasiflora y la valeriana ayudan a que se pise el freno más fuerte. Y también tenemos la manzanilla, que sería el primer peldaño de todos, que es suave, es cotidiana, más fácil de encontrar y buena compañera cuando la tensión es leve, y además tenemos un componente estomacal que se revuelve con los nervios. Después, la pasiflora estaría en un escalón superior, que es la opción cuando la mente no para de dar vueltas a la hora de dormir. Y la valeriana te sonará porque es la más potente de las 3 para conciliar el sueño. Y suele rendir mejor con el uso continuado que la primera noche. Eso sí, tiene un olor fuerte que no gusta a todo el mundo, y de hecho para muchos esto es un impedimento, y se quedan con la pasiflora, no pasa nada. Ahora, y el momento importa tanto como la planta, porque estas infusiones tienen su sitio en la franja previa al descanso. Se suelen tomar entre media hora y 1 hora antes de acostarte. Entonces, si te estás planteando alguna de estas 3, esta sería la precaución más seria. Y es que si tomas pastillas para dormir, ansiolíticos o cualquier otro sedante, estas plantas van a sumar efecto encima. La suma puede ser demasiada sedación, más mareo, torpeza, más riesgo de caídas. Por supuesto, no conducir hasta saber cómo nos sientan. Y si por la mañana te levantas con resaca de sueño, conviene bajar un escalón. Con la manzanilla no suele haber problema, pero si tomas medicación de cualquier tipo, sobre todo para la ansiedad o para el ánimo, conviene mencionarle a tu médico que tienes intención de empezar con la pasiflora o la valeriana. No es alarmismo, es simplemente que la suma de todo esto quede controlada por alguien que tiene tu lista completa de medicamentos. Ahora, queda el detalle más frecuente de todos: pedirle a la taza lo que solo puede darnos el hábito. La planta apoya, pero no sustituye. Si te tomas la infusión y luego te quedas con el móvil hasta la 1, o cenas fuerte y tarde, próximo a la hora de dormir, la infusión no va a ayudarte mucho. La base sobre la que va a trabajar la infusión siempre van a ser acostarte y levantarte a horas parecidas, cenar ligero y temprano, la habitación a poder ser fresca y a oscuras, haber apagado las pantallas por lo menos media hora antes de acostarnos y, salvo que tengas comprobadísimo que no te afecta, retirar el café por la tarde. Insisto, hay personas que son metabolizadoras rápidas y pueden tomarse un café perfectamente a las 5 de la tarde, pero no son la mayoría. Y volvamos a la cocina, donde hay un detalle de preparación con las especias que te he mencionado antes, serían el jengibre, la cúrcuma, el romero, que pueda anular sus efectos en tus nervios. Lo primero de todo es el calor. Los compuestos de estas plantas son delicados y el fuego fuerte y largo los rompe. Por ejemplo, la curcumina se destruye si la cúrcuma hierve demasiado rato. La regla sencilla es añadirla al final del guiso, en los últimos 5 o 10 minutos, y no ponerla a hervir y a borbotones. Con las infusiones lo mismo. Agua caliente, retirada del fuego y la taza tapada. Las hierbas aromáticas como el romero o la manzanilla sueltan con el vapor lo que te quieres tomar. Entonces una tapa, cuando estén preparándose, va a guardar estos compuestos. Pero el picante aquí es la excepción de la casa. La capsaicina aguanta muy bien la cocción normal, así que el chile sin problema puede entrar desde el principio. El segundo detalle con las plantas es lo que absorbes, y es prácticamente lo más importante. Si eres seguidor o seguidora de este canal, sabrás que la curcumina sola apenas se aprovecha. El intestino deja pasar poco y lo poco que pasa, el hígado lo retira enseguida. Entonces, 2 compañeros del plato nos cambian este panorama. El primero es la pimienta negra, que multiplica hasta por 20 su absorción. Hablamos de una pizca recién molida. Y el segundo es la grasa, aguacate, porque la curcumina se disuelve en grasa, así que el chorrito de aceite de oliva del guiso le sirve de vehículo. No sé si en la India se hace a idea, pero no creo que sea casualidad que el curry tradicional junte cúrcuma, pimienta y grasa en el mismo plato. Y otro detalle a tener en cuenta, y que leo a veces en los comentarios, es que no conviene apilar, no conviene juntar un montón de cosas. La idea de que si una planta ayuda, 4 ayudan más, aquí no funciona. Recuerda ese efecto del ginkgo biloba, por ejemplo, sobre las plaquetas. Dicen los que favorece más los sangrados. Resulta que la cúrcuma y la manzanilla van por caminos parecidos. Cada una sola de ellas es un empujón suave, pero juntas, y sobre todo por encima de un anticoagulante, el riesgo de sangrado aumenta bastante.
Entonces, salvo que hablemos de usos culinarios de las especias, siempre conviene una planta a la vez, con intención y con un motivo claro. Después tenemos algunos atajos. Por ejemplo, si vives con diabetes, la palanca de verdad que va a ayudar a tus nervios es la glucosa. Y esto evidentemente se maneja con tu médico. Ahora, antes de irnos, un apunte serio sobre los suplementos concentrados. En los últimos años se han descrito casos raros, pero existen, de daño en el hígado en personas que tomaban extractos de cúrcuma con piperina, con extracto de pimienta negra durante meses. El tema es que aquí la piperina juega en contra, porque ya hemos visto que multiplica lo que absorbes. Y eso mismo sube la carga para el hígado. En la cocina será muy inteligente utilizar cúrcuma con pimienta negra, porque aumentaremos la dosis que nos llega de curcumina y seguiremos a años luz de estas cápsulas que sí han mostrado problemas en algunas ocasiones. Por supuesto que las cantidades de cocina son otra conversación y mucho más tranquila. Además, hay señales que no admiten ni infusiones ni esperas. Si el hormigueo empeora, si sube por la pierna o por el brazo, o si alguna zona se queda sin sensibilidad o notas más torpeza tanto en las manos como en los pies, ese es momento de consulta. Ahora, hay algo que puedes hacer y que tiene tanta evidencia o más que la mayoría de plantas y medidas que hemos visto hasta ahora, y puede que incluso la hayas echado en falta, y es moverte. No hablo de gimnasio ni de intensidad, caminar a buen paso, nadar, bicicleta tranquila. El movimiento constante apoya al nervio por todos los caminos posibles. Ayuda con la glucosa, con el peso y también con ese riego final de la manguera, esa irrigación a los nervios más lejanos. Pero es que además, en recientes estudios se ha visto que algunos ejercicios son capaces de ayudar a regenerar el nervio. Por eso quizá te interese mi vídeo sobre los 7 únicos ejercicios que necesitas para aliviar la neuropatía en piernas y pies. Te lo dejo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.